Nezara Gesara revelado. 10º Estatuto. Crea una nueva tesorería de los Estados Unidos, una moneda arcoíris respaldada por oro, plata, platino y metales preciosos, poniendo fin a la quiebra de Estados Unidos iniciada por Franklin Roosevelt en 1933. Actualmente, el impuesto sobre la renta se pagaba a la Agencia Nacional Tributaria y a la Reserva Federal. El gobierno de Estados Unidos no recibe nada de este dinero de los impuestos. Pertenece a una potencia extranjera. Pertenece al cabal. Cuando el residente de la Casa Pintada de Blanco, Joe, afirma que Estados Unidos nunca ha denunciado ninguna deuda, es una mentira para convencer a la gente de que no hay alternativa a un mal acuerdo bipartidista. Techo de la deuda de Estados Unidos. El repudio de deudas por el presidente Franklin Roosevelt, algo que ni se menciona. Alguien aprendió a lo largo de sus estudios que en los años 30 el gobierno de Estados Unidos pura y simplemente canceló una disposición central de los contratos de deuda que implicaban una cantidad fenomenal de dinero. ¿En qué libro de historia se analiza esto? La narrativa histórica está moldeada por el pensamiento dominante que intenta hacer creer que gobiernos como el estadounidense respetan la inviolabilidad de los contratos, especialmente en materia de deudas y propiedad. Esto dista mucho de ser así. El repudio de la cláusula de oro en los contratos de deuda en nombre del orden público, el interés general y la necesidad es un episodio importante de la historia contemporánea. Un episodio que no se menciona, ni siquiera en Estados Unidos. El repudio unilateral de la totalidad o parte de los contratos de deuda, como han hecho varios gobiernos a lo largo de los últimos siglos, está de plena actualidad a medida que más y más países se acercan a otra gran crisis de deuda. 19 de abril de 1933, a las 6 semanas de asumir la presidencia, el demócrata Franklin Roosevelt anunció que Estados Unidos dejaría de pagar sus deudas en oro, contentándose con hacerlo en papel moneda, en dólares en forma de billetes de banco. Los contratos de deuda que contenían una disposición de este tipo, es decir, una cláusula de oro, representaban una suma colosal para la época, 120,000 millones de dólares, de los cuales 20,000 millones correspondían a deuda pública y 100,000 millones a deuda del sector privado. Esta suma era muy superior a la riqueza de mercado producida en un año en Estados Unidos. Según Sebastian Edwards, los contratos de deuda con cláusula oro representaban el 180% del Producto Interno Bruto estadounidense de la época. De forma complementaria a la abolición de la devolución en oro, el gobierno prohíbe la tenencia de oro por encima de un valor de $100 y ordena a todas las empresas y particulares residentes en Estados Unidos que vendan su oro a la Reserva Federal. A cambio de oro, el gobierno les da billetes de banco. Esta decisión del presidente Roosevelt obtuvo la aprobación del Congreso estadounidense, que en junio de 1933 aprobó por ley el abandono de la cláusula oro en los títulos de deuda. La minoría de congresistas de su partido y del Partido Republicano que se opusieron a esta decisión dijeron alto y claro que se trataba pura y simplemente de un repudio de deudas y contratos. Lewis Douglas, el director del presupuesto, uno de los asesores y ayudantes más cercanos del presidente Roosevelt, había intentado oponerse a la decisión y dijo en una reunión del gabinete de crisis de Roosevelt que significaba el fin de la civilización occidental. Sebastian Edwards, economista neoliberal, que publicó en 2018 un libro enteramente dedicado a esta decisión de la administración Roosevelt, titula el capítulo 6 de su libro, Una transferencia de riqueza a la clase endeudada, lo que está cargado de significado. Tras anular la cláusula oro en todos los contratos de deuda, el presidente estadounidense anunció una devaluación del dólar frente al oro del 69%,
A partir de ahora, una onza de oro valdría $35, mientras que hasta entonces valía $20.67. Esto significa que a partir de ahí, los prestatarios estadounidenses y privados que emitieron o firmaron pagarés con la cláusula oro ya no están pagando sus deudas en oro, las están pagando en papel moneda fuertemente devaluado. En febrero de 1935, el Tribunal Supremo se pronunció a petición del gobierno sobre la constitucionalidad de la decisión del Congreso y del presidente de derogar la cláusula oro. Un elemento fundamental de la argumentación jurídica del gobierno ante el Tribunal Supremo fue que en 1933 el Congreso se enfrentaba a la imperiosa necesidad de actuar y poner fin a la depresión. Esta acción necesaria, que incluía la devaluación del dólar frente al oro, solo podía ser efectiva si se eliminaba la cláusula oro de los contratos pasados y futuros. Si se hubieran mantenido las cláusulas sobre el oro, habría significado, según el gobierno, la quiebra de todo el país. Por eso, siempre según el gobierno, el Congreso, enfrentado a una profunda recesión, un colapso bancario y un pánico monetario, aprobó la resolución conjunta que anulaba todas esas cláusulas. Según el gobierno, se trataba de salvar al país. Por su parte, los juristas que se oponían a la anulación de la cláusula oro argumentaban que equivalía a una expropiación sin indemnización. En su contra, los juristas que apoyaban la anulación de la cláusula oro argumentaban que los tenedores de títulos de deuda debían asumir los riesgos que habían corrido al comprarlos. Los abogados de la administración Roosevelt argumentaron energéticamente que la cláusula en cuestión era contraria al orden público, término jurídico que implica que determinadas acciones, normativas o contratos son nocivas y perjudican al público y a los ciudadanos en general. Según el gobierno, la cláusula oro era incompatible con nuestro sistema monetario actual. Al final, el Tribunal Supremo dictaminó por 8 votos contra 1 que la anulación de la cláusula oro era inconstitucional, pero por 5 votos contra 4 consideraba que esto no causaba ningún perjuicio. En consecuencia, se confirmaba el rechazo de la cláusula oro, incluso con carácter retroactivo sobre todos los títulos de deuda. En pocas palabras, si la ley que anuló la cláusula oro hubiera sido revocada por el Tribunal Supremo, todos los deudores, incluido el Estado, habrían tenido que devolver $1,69 por cada dólar adeudado, porque, recordemos, se había decidido que cada onza de oro valía ahora $35 en lugar de $20,67. James Clark McReynolds, uno de los 4 jueces de la minoría, dijo públicamente en apoyo a su oposición a que el Tribunal Supremo aceptara la eliminación de la cláusula oro. La vergüenza y la humillación están ahora sobre nosotros. Cabe esperar con certeza un caos moral y financiero. Sin embargo, esta política radical de repudio de contratos no supuso ninguna dificultad en términos de nuevos empréstitos. A lo largo de 1933, 1934 y 1935 y posteriormente, el gobierno estadounidense no tuvo dificultades para emitir nueva deuda y a tipos muy bajos. Es el caso de un préstamo emitido el 11 de octubre de 1933. El gobierno consiguió colocar un bono a 12 años con un tipo de interés extremadamente bajo, del 1%. Mientras tanto, algunos de los acreedores extranjeros se organizaron en un cártel. En efecto, el mismo día de la emisión del préstamo al otro lado del Atlántico, en Londres, se constituyó el Comité Asesor y Protector de las Inversiones Americanas. Su objetivo era intentar obtener resoluciones judiciales favorables a los inversores británicos ante la suspensión de pagos de oro por parte de Estados Unidos. El objetivo de este cártel era actuar de forma complementaria a otro cártel que tenía un nombre muy claro: Comité contra el Repudio de la Cláusula Oro, y que, desde julio de 1933, reunía a tenedores de títulos residentes en Francia, Bélgica y Suiza. Estas diversas iniciativas de los acreedores no tuvieron ningún efecto,
ya que el repudio de la cláusula oro funcionó perfectamente en beneficio de Estados Unidos. Una mirada retrospectiva al comienzo de la presidencia de F.D. Roosevelt. El mandato de Roosevelt, elegido con una ventaja de más de 7 millones de votos sobre su oponente republicano, comenzó en un clima de extrema crisis económica y financiera. Más de 10 millones de personas sin trabajo, 2 millones de personas sin hogar, pérdida brutal y dramática de ingresos para casi 60 millones de personas que vivían de la agricultura, acaparamiento masivo de tierras y propiedades por parte de los acreedores. Cabe subrayar que el 3 de marzo de 1933, el día anterior a la toma de posesión de Roosevelt, la Reserva Federal de Nueva York perdió el equivalente a 250 millones de dólares en reservas de oro y 150 millones de dólares en divisas, ya que muchos capitalistas y rentistas compraron oro y divisas en previsión de una posible devaluación del dólar o de su inconvertibilidad en oro. Todos los bancos y la bolsa de Wall Street cerraron a causa de la crisis. Es evidente que el presidente saliente, el republicano Hoover, había contribuido a crear un clima de desconfianza al final de su mandato hacia la nueva administración. El 21 de febrero de 1933 escribió: "Estamos al borde del pánico financiero y del caos. El miedo a las políticas de la nueva administración se ha apoderado del país. La gente no espera acontecimientos, actúa. El atesoramiento de moneda y oro ha aumentado hasta un punto nunca visto". El 9 de marzo, el Congreso había aprobado la Ley Bancaria de Emergencia que permitía a la Reserva Federal emitir nuevos billetes que no serían convertibles en oro. La ley también facultaba al presidente para cerrar los bancos, lo que hizo prorrogando el día festivo bancario que había precedido al cierre oficial. El 1 de mayo de 1933, la Asociación de Empresas Financieras, Cámaras de Compensación, encargadas de compensar las transacciones interbancarias, decidió efectuar los pagos en dólares de papel. En caso de que el obligacionista insistiera en obtener oro, se emitía un certificado con la siguiente declaración: solicitud de pago en oro denegada. Este documento podría ser utilizado por el tenedor de bono para emprender acciones legales contra el Estado o el emisor privado del préstamo, según fuera el caso. En su editorial del 7 de mayo, el New York Times escribía: ¿qué dirá el Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de un contrato que es pagadero en principal e intereses en monedas de oro del gobierno de Estados Unidos? De la respuesta a esta pregunta dependerá la política del Tesoro y de toda la comunidad financiera estadounidense en su planteamiento de la ejecución de unos 100,000 millones de dólares en contratos que contienen la cláusula oro. Ese mismo día, Franklin Roosevelt, en su discurso público, declaró en esencia que tanto el sector público como el privado habían emitido grandes cantidades de deuda, unos 120,000 millones de dólares, sujetas a la cláusula oro. Según Roosevelt, lo hicieron sabiendo muy bien que todo el oro de Estados Unidos ascendía solo a entre 3 y 4 mil millones de dólares, y que todo el oro del mundo ascendía solo a unos 11,000 millones. En el caso de que todos quisieran oro, declaró, solo una 25ª parte de los solicitantes lo obtendrían, y al resto, que no estarían en los primeros puestos de la lista, se les diría cortésmente que no había más oro. Su administración, añadió, había decidido poner a todo el mundo en pie de igualdad para preservar el interés general. Esto significaba que todos los acreedores, ya fueran ricos o pobres, cobrarían en papel moneda legal tanto por los contratos públicos como por los privados. Carter Glass, uno de los congresistas demócratas que se opusieron frontalmente a la decisión de anular la cláusula oro, declaró en una rueda de prensa que había convocado la propuesta de repudiar todos los contratos de oro pendientes es inconstitucional y los tribunales así lo decidirán si les queda algo de integridad en lo que concierne al carácter sagrado de los contratos. Por su parte, David Reed, senador republicano por Pensilvania,
afirmó que la decisión presidencial equivalía a un repudio y desprestigiará a este país durante 100 años. Nota de tu servidor. Se cumplió eso. Continuamos. Estas dos citas revelan muy explícitamente que en el debate público la decisión de suprimir la cláusula oro, incluso con carácter retroactivo, se consideró claramente como un repudio absoluto de las deudas y como un grave atentado contra el carácter sagrado de los contratos. En efecto, según S. Edwards, para muchos inversores, banqueros, abogados y políticos, la devaluación del dólar y la derogación de las cláusulas relativas al oro constituyeron una violación de los contratos, una transferencia descarada de la clase de los acreedores a la que los deudores y una escandalosa expropiación de la riqueza. A pesar del anuncio de caos proveniente de un sector de las finanzas, de una minoría de parlamentos y de un sector de juristas, la supresión de la cláusula de oro y la devaluación del dólar permitieron un aumento muy grande de la cantidad de oro a disposición del Ministerio de Finanzas entre enero y diciembre de 1934. El stock de oro a disposición del gobierno pasó de 3.900 millones de dólares a 8.100 millones. De este aumento, 2.500 millones representaban el efecto de la devaluación. El resto procedía de recompras de oro por parte del Tesoro. Una gran cantidad de oro, recomprado por el Tesoro estadounidense, entró en Estados Unidos, principalmente desde Londres y París. Además, el partido del presidente, el Partido Demócrata, se benefició enormemente de la popularidad de las contundentes medidas que tomó. Ganó las elecciones de mitad de mandato en octubre de 1934 y reforzó su mayoría en el Senado al conseguir 9 senadores más. Consiguió 69 senadores de un total de 96. También es muy interesante citar lo que Roosevelt dijo en 1938 sobre la resolución aprobada en mayo de 1933 por una gran mayoría de miembros del Senado y de la Cámara de Representantes en apoyo de la decisión presidencial de anular la cláusula oro. Esta resolución conjunta era un paso necesario para implementar el control gubernamental sobre el sistema monetario. La tenencia o el comercio de oro afecta al interés público y, por tanto, está sujeta a regulación y restricciones públicas. Las cláusulas sobre el oro en los bancos son un obstáculo al poder constitucional del Congreso para regular el valor de la moneda de los Estados Unidos. Esta afirmación está políticamente a años luz de la política seguida desde los años 70 y 80 por la mayoría de los gobiernos del planeta, que insisten en la necesaria independencia del Banco Central respecto al gobierno. Para remediar la crisis económica y social, se adaptan medidas autoritarias a una escala nunca vista en tiempos de paz en un país capitalista, entre comillas, democrático. Cabe señalar que en 1933, en pocos meses, el gobierno de Roosevelt adoptó medidas extraordinarias en el contexto de una crisis económica devastadora que había comenzado en 1929 y no mostraba signos de atenuarse. Algunos ejemplos de medidas fuertes entre una larga serie: cierre de todos los bancos durante 10 días naturales y quiebra de más de 1.000 bancos. Estas disposiciones fueron seguidas posteriormente por la adopción de la ley sobre la separación de los bancos de depósito y los bancos de negocios. El Congreso otorgó al gobierno y al presidente plenos poderes sobre los bancos con el fin de sanear radicalmente el sistema financiero, imponiéndole una fuerte disciplina para evitar que se repitieran manipulaciones financieras y estafas de todo tipo. Wall Street, la bolsa de Nueva York, estuvo cerrada más de 10 días entre el 3 y el 15 de marzo. Tras un mes de presidencia, el gobierno prohíbe la tenencia, venta y exportación de oro. Todas las personas residentes en Estados Unidos, particulares y empresas, están obligadas a vender su oro al gobierno a un precio fijado por este. Solo pueden poseer oro hasta un valor de $100, a menos que se trate de joyas, materia prima, para su negocio. El incumplimiento de la prohibición puede acarrear penas de prisión. Quienes no entreguen su metal antes de la fecha límite del 1 de mayo
se exponen a una multa de hasta $10,000 y a penas de prisión de hasta 10 años. El gobierno puso bajo su mando la dirección de la Reserva Federal, en la que los grandes bancos privados desempeñan un papel muy importante y tratan de dificultar que la presidencia recupere el control de la política monetaria y financiera. El New York Times, del 1 de enero de 1934, afirmaba que la decisión del gobierno permitirá al presidente tomar todos los poderes de emisión de dinero de la Reserva Federal y colocarlos exclusivamente en el gobierno. El gobierno también decidió que todas las reservas de oro de la Reserva Federal quedaban a disposición del secretario del Tesoro, entre paréntesis, ministro de Finanzas. El gobierno anula una parte de las deudas de las familias campesinas. El gobierno garantiza los derechos de las y los trabajadores, incluidos en el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga, el derecho a un convenio colectivo, el derecho al seguro de desempleo, el derecho a un salario mínimo legal. La administración del presidente Roosevelt elevó con fuerza en 2 ocasiones los tipos del impuesto sobre la renta. Cuando el presidente demócrata tomó posesión en 1933, el tipo impositivo marginal sobre las rentas más altas era del 25%. En 3 etapas aumentó gradualmente esta tasa hasta el 91%. En 1935, la Revenue Act, entre paréntesis, Ley de la Renta conocida coloquialmente como el Soak the Rich Tax, o Impuesto de los Ricos, revisó las normas fiscales para las rentas altas. Las personas que ganaban más de $200,000 al año pagan más impuestos, un 63%. La ley se revisó en 1936, elevando el tipo al 79% y luego al 91% en 1941. Yo me pregunto, querido suscriptor, si esto era realmente el sueño americano. Seguramente sí, pero solamente si eras político estadounidense. Continuamos. Roosevelt consiguió que el gran capital estadounidense aceptara la reforma del capitalismo introduciendo la New Deal. En Estados Unidos, en 1933, la clase obrera estaba radicalizada a la izquierda y estaba dispuesta a pasar a la acción si el gran capital no hacía concesiones importantes. A los ojos del gran capital, esto hizo que Roosevelt pareciera un mal menor comparado con el riesgo de una revolución social incontrolable. Otros países capitalistas abolieron la convertibilidad de su moneda en oro y suspendieron el pago de su deuda externa en la década de 1930. Estados Unidos no fue el único país que tomó la decisión de abandonar la convertibilidad en oro. Australia la abandonó en diciembre de 1929. La propia Gran Bretaña había abandonado en 1931 la cláusula de oro y devaluado la libra esterlina en un 30%. Aprovechando la decisión de Estados Unidos, el gobierno nazi, en el poder desde marzo de 1933, decidió el 27 de abril del mismo año abandonar la convertibilidad en oro. Japón e Italia hicieron lo mismo el 28 de noviembre de 1933. El 21 de julio de 1933, Reino Unido anunció que cancelaba el pago de las deudas de la Primera Guerra Mundial en oro y justificó esta decisión afirmando que era la consecuencia lógica de la decisión adoptada por Estados Unidos. Por último, en 1934, una quincena de países europeos que tenían deudas con Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial estaban en suspensión de pagos, con una excepción: Finlandia. Finalmente, una parte de las deudas debidas por los países europeos a los Estados Unidos nunca será reembolsada. Ya conociendo la historia de Roosevelt, podrás darte cuenta de que el cabal siempre estuvo detrás de todo esto. ¿Y por qué es importante que se cree una nueva tesorería de los Estados Unidos, una moneda arcoíris respaldada por oro, plata, platino y metales preciosos, poniendo fin a la quiebra de Estados Unidos, iniciada por Franklin Roosevelt en 1933? Y no solamente de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Muchas gracias, querido suscriptor.
y muchas bendiciones.